Nosotros habíamos quedado en la última clase en este esquema de los principios que vamos a desarrollar en este tema número 5. Habíamos hablado que la relación que existe entre el derecho penal y las formas políticas que pudiera asumir un Estado son muy importantes, y esa relación nos las dan los principios, o la manifiestan, la expresan, la podemos percibir a través de los principios. Hablábamos de que muchos penalistas, como Goldsmith, como Roxin, como Zizek, entre otros, pues han señalado que el derecho penal es una especie de termómetro, como lo vemos aquí en esta gráfica. Un termómetro que va a medir si estamos en presencia a partir de los principios que contenga ese derecho penal, porque además ya vimos que todo derecho penal siempre tiene principios. Esos principios pueden ser de contenidos democráticos o de contenidos arbitrarios, pero siempre va a estar constituido de principios. Y ellos son los que nos van digamos, determinar o nos van a expresar la temperatura, siguiendo la analogía con el termómetro, si estamos en un estado más cercano a la democracia, o si estamos en un estado más cercano a la arbitrariedad. Entonces, bueno, entendiendo esto y siguiendo este esquema, vamos a comenzar con el principio de legalidad. Principio de la legalidad de los delitos y de las sanciones. Este principio, esto es muy importante, tiene rango constitucional, por lo que, de acuerdo a lo que también habíamos visto en la clase anterior, es un principio cuya aplicación, tanto para el legislador como para los jueces penales, es obligatorio y vinculante. Y ese rango constitucional se encuentra en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución. Igualmente, también tiene rango legal, es decir, no nada más está señalado expresamente en la Constitución, sino también en el Código Penal, en su artículo 1. Señala a grandes rasgos que todos los hechos que una sociedad va a prohibir, es decir, los delitos, y todas las sanciones con las que se van a hacer estos hechos castigados, tienen que estar establecidos en una ley penal, por supuesto. Y este principio se le conoce con el aforismo en latín muy conocido, que es el de nullum crimen, nulla poena. Incluimos aquí nulla mensura, es decir, nula, no hay medidas de seguridad tampoco, porque también hemos visto que las medidas de seguridad son sanciones penales sine lege, es decir, para que existan delitos y para que estos puedan ser castigados, ya sean con penas o con medidas de seguridad, esto tiene que estar establecido en una ley. Y este principio de legalidad, su fundamento, se le debe a un penalista alemán cuyo apellido es Feuerbach. Entonces, el principio de legalidad tiene un doble aspecto. En primer lugar, la ley tiene que establecer cuáles son los delitos, cuáles son los hechos que va a castigar, y en segundo lugar, cuáles son las sanciones, ya sean penas o medidas de seguridad, con las que castigará a quien cometa esos delitos. Del principio de legalidad se derivan un conjunto de garantías. El principio de legalidad, pues, su propósito final o quizás más importante es el de limitar el poder que tiene el Estado al momento de castigar. ¿Y por qué es una garantía o por qué limita el poder punitivo del Estado? Porque el Estado no puede castigar como quiere o como le convenga, sino que tiene que castigar de acuerdo a los parámetros que están establecidos en las leyes. Y que, el hecho de que las leyes describan delitos y también establezcan sus sanciones, pues nos garantiza a todos como ciudadanos el hecho de saber que está prohibido, y por lo tanto yo libremente decidir si actúo bien o no, y decidir o saber qué es lo que yo debo hacer. Y no, imagínense ustedes que nos castiguen, nos llegaran a castigar, o existiera la posibilidad de que un Estado pudiera castigar a los ciudadanos por cualquier hecho sin que se sepa previamente cuáles son estos hechos o cuáles son sus sanciones. Sin embargo, ¿no? Estas garantías que vamos a ver en un momento, que se derivan del principio de legalidad y que sirven como límite al poder que tiene el Estado de castigar, es una limitación relativa
es una limitación, valga la redundancia, limitada si solo nos quedamos con este aforismo del nullum crimen, nulla poena, nulla mensura, sine lege. Porque existen o pudieran existir, y históricamente, y Venezuela no es la diferencia de esto, no es la excepción, podemos observar cómo existen leyes formales actualmente y a lo largo de la historia existen en leyes formales, en leyes penales, hechos que se castigan, que el Estado castiga, pero que no representan ninguna garantía. Es decir, si nosotros nos quedamos con esto de que, bueno, todos los delitos y todas sus sanciones tienen que estar en una ley, mañana nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, que reforman el Código Penal, incluyen una expresión como todo aquel o todos aquellos que menoscaben o pongan en peligro tal ideología política, por ejemplo, o tal religión o tal forma de ser, será castigado. Y entonces como ciudadanos nosotros nos vamos a preguntar, o nos podríamos preguntar, ¿y de qué forma o de qué manera yo menoscabo o pondré en peligro o sea, de qué manera yo realizaré ese delito? Es decir, está en la ley. Entonces, bueno, cumplió el principio de legalidad. Lo que pasa es que esta ley debe tener ciertas características de acuerdo al principio de legalidad, sobre todo de acuerdo a sus garantías, para que sea realmente un límite al poder punitivo. Es decir, no basta con que el delito y su sanción estén establecidas en una ley, sino que, y entonces aquí esto se deriva de las garantías penales, esta ley tiene que ser previa, tiene que ser escrita, estricta y cierta. Estas son las garantías penales que se derivan del principio de legalidad. Entonces, ya nuestro aforismo, que en principio era el nullum crimen, nulla poena sine lege, se va extendiendo y se convierte en un nullum crimen, nulla poena, nulla mensura, sine lege. Pero ¿cómo tiene que ser esa ley? Esa ley previa, escrita, estricta y cierta. Esto pues es lo que de alguna manera durante el desarrollo doctrinario de este principio de legalidad se le ha ido agregando para que realmente el principio pueda fungir o pueda servir de garantía a los ciudadanos. Vamos a ver más adelante que también existen o se derivan de este principio otro tipo de garantías. Pero antes vamos a hablar un poco de las garantías penales. En primer lugar, la ley tiene que ser anterior, previa al hecho, es decir, esos delitos y esas sanciones que se establecen en esa ley tienen que ser en una ley previa. Y con esto se prohíbe la retroactividad o la aplicación retroactiva de las leyes penales. Está prohibido, de acuerdo al principio de legalidad, incluso de acuerdo a la Constitución, la aplicación retroactiva, es decir, la aplicación hacia atrás de las leyes penales. Las leyes penales deben aplicarse a futuro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ley, si yo mañana reformo el Código Penal, incluyo un delito, vamos a suponer, por ejemplo, se reforma el Código Penal y se castiga con una sanción mucho más severa el delito de aborto. Eso es mañana. Mañana es que se va a hacer esa reforma. Imagínense ustedes que se pudiera aplicar eso que va a tener vigencia a partir de mañana a hechos anteriores. Hoy yo entiendo que lo que está prohibido es lo que está vigente hoy, pero mañana no sé qué es lo que va a estar prohibido si se reforma la ley. Por lo tanto, la ley penal siempre tiene que regir a futuro. Esto está tanto en el artículo 49 de la Constitución, que como ya vimos es el rango, es lo que le da rango constitucional al principio, pero también está en el artículo 24 de la misma Constitución, y allí se establece una excepción. Las leyes penales serán irretroactivas, salvo que favorezca al reo. Cuando pudiera la ley penal, y esto lo vamos a ver en temas más adelante cuando hablemos de la sucesión de leyes penales, si la ley favorece al reo, entonces sí se le puede aplicar retroactivamente, pero si lo va a perjudicar, ya sea porque se creó un nuevo delito que antes no estaba prohibido, un hecho que no estaba prohibido, o porque se aumentó su pena, se aumentó el castigo, la ley penal siempre tendrá que aplicarse
a futuro, nunca retroactivamente. En segundo lugar, otra de las garantías penales que se derivan del principio es que la ley tiene que ser escrita y formal, prohibiéndose por lo tanto que se creen delitos y se creen sanciones a estos delitos mediante la costumbre. La costumbre no es fuente de delitos y de sanciones en derecho penal. La costumbre es fuente de derecho en otras ramas del ordenamiento, pero en el derecho penal los delitos y sus sanciones tienen que estar establecidos en una ley, que ya vimos que tiene que ser previa, pero también en una ley escrita y formal. ¿Qué significa una ley formal? Que cumpla los parámetros establecidos o los requisitos establecidos para su creación en la Constitución. Por lo tanto, tampoco se pueden crear, según el principio de legalidad, delitos ni sanciones a partir de decretos leyes, de decretos emanados por el Ejecutivo, porque formalmente, según la Constitución, las leyes, y sobre todo las leyes penales, están reservadas su creación al Poder Legislativo, a los legisladores, que son quienes representan en mayor o en menor proporción a toda la población. El Ejecutivo, el presidente, los ministros no representan en democracia, no representan a toda la población, sino a una mayoría, pero una mayoría no puede aplastar a la minoría siempre tiene que ser representada y ser sobre todo escuchada. ¿Y dónde ocurre esto? En el Congreso, en el Poder Legislativo. Entonces, no es nada más que los delitos y las sanciones solamente tienen como fuente una ley escrita, sino que también tienen como fuente una ley formal. Los decretos, leyes, no que son emanados del Ejecutivo, repito, no pueden ser en un Estado de derecho, en un Estado donde se cumpla el principio de legalidad y este realmente sirva de garantía, no podría ser fuente o no podrían a través de ellos crearse delitos y sanciones. ¿Esto ocurre en Venezuela? Sí, esto ocurre en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, la Ley Orgánica de Precios Justos, no recuerdo, hay varias en donde se establecen delitos con penas bastante altas que han sido creadas, el Código Orgánico Procesal Penal, que fue reformado recientemente, fue un decreto ley de Chávez. Y vamos a ver que no es nada más los delitos y las penas que tienen que estar establecidas en una ley y en una ley formalmente creada, sino también el proceso y los requisitos y los parámetros que deben cumplirse para llevar a cabo un proceso en donde se determine si se cometió ese delito y si la persona es responsable o no es responsable penalmente. Entonces, decretos leyes no pueden ser fuente, no deben ser fuente de delitos y de sanciones. Que esto ocurra, sí, volvemos aquí a lo del termómetro, que esto ocurra, sí, sí ocurre, pero entonces esto ya nos indica que en ese termómetro que nos mide qué tan democrático, qué tan arbitrario puede ser un Estado, ya se va alejando del límite de la democracia y se va acercando a la arbitrariedad. Otra de las garantías penales que se derivan del principio de legalidad es que la ley tiene que ser estricta en cuanto a su aplicación. Por lo tanto, se prohíbe en el derecho penal el uso de la analogía. Hacer analogía consiste en aplicar una disposición parecida a un hecho cuando ese hecho no está regulado. Es decir, bueno, imagínense ustedes que en el Código Penal, en el artículo 405 dijera, el que intencionalmente dé muerte a otro será castigado, punto. Y cualquier otra conducta similar a esta. ¿Sí? ¿Cuál es esa otra conducta similar? Yo sé que matar está prohibido, expresamente lo dice, pero cuando me dice cualquier otra conducta similar, o imagínense que el artículo 428 del Código Penal establece o da una definición de arma, ¿no? Y bueno,
define a los efectos de los delitos contra las personas lo que va a considerar o lo que el legislador considera como armas. Entonces, uno podría preguntarse, por ejemplo, si las manos de una persona que practica profesionalmente el boxeo, las manos de un boxeador profesional, son armas. Entonces allí, fíjense, tenemos una definición de armas, tenemos un hecho que no coincide con la definición de armas. Entonces trato a partir de una disposición parecida de algo que pudiera no estar, de algo, ese hecho que no está regulado, tratar de aplicar esa disposición. Como lo veremos también en el tema de la interpretación más adelante, las manos de un boxeador no pueden ser consideradas como armas, porque si nosotros vamos a la definición literal del término de la palabra arma, las armas están asociadas a objetos y las manos de una persona nunca podrían ser consideradas como objetos. Por lo tanto, saliéndonos ya de este ejemplo, en derecho penal está prohibido la analogía, no se pueden aplicar disposiciones que se parezcan a casos que no están regulados. Una de las reglas de la interpretación de las leyes penales es que se tiene que interpretar las palabras o los términos que están en la ley, o que utiliza la ley para describir los delitos, dentro de lo que se conoce como el sentido literal posible. ¿Qué significa el sentido literal posible? Su definición según el diccionario, que en nuestro caso sería el diccionario de la Real Academia Española. No se pueden dar sentidos distintos a las palabras, no se puede tergiversar ni las palabras ni el sentido que busca la ley. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo vamos a ver cuando vemos el tema de la interpretación, siempre manteniéndonos dentro del sentido literal posible. Todo lo que esté más allá, o sea, volvemos al ejemplo de las manos del boxeador. Oye, dentro del sentido, si yo busco lo que significa la definición literal en el diccionario de lo que es arma, yo tendría que preguntarme, dentro del sentido literal que admite la definición de arma, yo puedo meter allí a las manos. Las manos puedo asociarlas a un arma. Entonces, si el sentido literal posible, como es el caso, me dice que no, entonces todo lo que está más allá del sentido literal posible será hacer analogía. Y esto está prohibido de acuerdo al principio de legalidad. Las leyes penales, entonces, esto también es importante, deben ser interpretadas restrictivamente. Solo se permite su interpretación dentro del sentido literal, salvo, aquí es otra excepción, así como lo teníamos en la prohibición de la retroactividad, salvo que una interpretación haciendo uso de la analogía, lo que se llama la interpretación analógica, beneficie al reo. Solo bajo esa excepción o bajo ese supuesto es que podría permitirse el uso de la analogía en el derecho penal. Y finalmente, la ley tiene que ser cierta, de acuerdo a esta cuarta y última garantía penal. Por lo tanto, se prohíbe la indeterminación. Es decir, cuando el legislador va a establecer en esa ley, que tiene que ser previa, escrita y estricta, los delitos y las sanciones con que va a castigar estos delitos, tiene que usar términos lo más claros posibles, términos muy precisos, términos que no sean ambiguos y que no dejen abierta la posibilidad de dudas respecto de lo que está prohibido. Porque si se utiliza un lenguaje indeterminado, un lenguaje muy amplio, por ejemplo, moral, o por ejemplo una disposición que se encontraba en el Código Penal nazi que decía todo aquel que menoscabe el sano sentimiento alemán será castigado. Ahora, ¿qué es el sano sentimiento alemán? Es una expresión muy ambigua, indeterminada y por lo tanto no da seguridad a los ciudadanos de, bueno, cómo yo sé o con qué conductas estoy menoscabando el sano sentimiento alemán si no puedo saber con seguridad, con certeza, qué es el sano sentimiento alemán. Porque en definitiva, o en última instancia, quien decidirá qué definición le dan a esos términos tan ambiguos será quien tenga en ese momento el poder. Entonces, siempre
el legislador, cuando establezca los delitos y sus sanciones en las leyes, tiene que utilizar lenguajes claros y lo más determinados posible. Esto no significa que puedan haber dudas y que dé lugar a interpretación de las leyes, que es lo que realizan los jueces, que es lo que realiza la doctrina, pero siempre dejando el menor margen posible para esto. Tratar de utilizar términos claros y muy precisos, determinados. Y más allá de determinados, determinables. Es decir, que la posibilidad de indeterminación pudiera existir, pero que sea muy poca. Y que en todo caso pudiera ser aclarada, ya sea por vía judicial o por vía doctrinaria. Ya entonces sabemos cuáles son las garantías penales que se derivan del principio de legalidad. Pero también de este principio se derivan lo que se llaman las garantías procesales. Las garantías procesales están vinculadas a un principio, que es el que vamos a ver en la clase siguiente, que es el del debido proceso, y todo lo que de él deriva, que muchísimos otros principios, como el del juez natural, el derecho a la defensa, el ne bis in idem, se derivan de allí. Lo vamos a ver en la próxima clase como un principio autónomo, pero tengamos en cuenta que el debido proceso es una garantía procesal que se deriva del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no es suficiente para que el principio sirva de garantía a los ciudadanos con que se establezcan los delitos y sus sanciones en las leyes, sino que también las leyes tienen que establecer, y las leyes cumpliendo ciertas características, por ejemplo, tienen que ser previas, estas leyes tienen que establecer las pautas o las reglas que se van a seguir para realizar un proceso penal en donde se pueda determinar si la persona es culpable o no, o si se cometió el delito o no. Y todo esto tiene que estar establecido previamente en una ley, que en este caso sería la ley adjetiva o el Código Orgánico Procesal Penal, aunque hay leyes especiales que establecen sus propios procedimientos, como es el caso de la Ley de Violencia contra la Mujer. También están, por último, las garantías que se derivan de este principio, las llamadas garantías penitenciarias. ¿Por qué? Porque para que el principio de legalidad pueda servir de límite al poder y pueda ser verdadera garantía para los ciudadanos, no es suficiente con que se establezcan en las leyes delitos y sanciones, que esas leyes cumplan ciertas características, que además esa ley establezca las pautas o las reglas que se tienen que seguir para realizar un proceso penal en donde se determine la comisión o no del delito y por lo tanto la responsabilidad penal de las personas. También es importante que si una persona es demostrada o se demuestra su culpabilidad, se demuestra que ha cometido un delito y por lo tanto se le impone una pena, también tenga seguridad jurídica, certeza de cómo se le va a aplicar esas penas. Las penas, el Estado está limitado, lo hemos dicho desde la primera clase, el Estado está limitado para ejercer su poder punitivo. Lo está cuando crea los delitos y las sanciones, lo está cuando crea esos procesos, pero también lo está cuando va a aplicar las penas. Entonces aquí también vamos a trabajar con un aforismo en latín que básicamente al español lo que su significado entraña es que no pueden haber penas, en primer lugar, sin libertad. ¿Qué significa esto? Para que una persona pueda ser castigado con una pena, lo hablamos en el tema anterior, tiene que demostrarse que esta persona fue libre. ¿Y cómo que fue libre? Bueno, que tuvo la capacidad de comprender lo que estaba realizando y de autodeterminarse. Es decir, solamente se pueden castigar con penas a los llamados imputables. Por lo tanto, si la persona es inimputable, no podrá haber pena, sino medidas de seguridad siempre que se cumpla el requisito de la peligrosidad. Además, tampoco pueden haber castigos penales sin un procedimiento en la ley. Está muy asociado también al debido proceso. No me pueden imponer, si se demuestra que una persona es culpable, no se le va a poder imponer una pena sin que esto esté establecido en una ley, sin que se sigan las reglas establecidas en las leyes. Las penas además tienen que ser
humanitarias. ¿Qué significa humanitarias? Bueno, que están prohibidas, por ejemplo, la tortura, los tratos crueles. Si una persona se demuestra su culpabilidad por la comisión de un delito, se le impondrá una pena, pero esta pena siempre tendrá que tener como límite la dignidad de la persona, solo por el hecho de ser humano. Además, esas penas, y esto también está en nuestra Constitución, siempre buscarán a la resocialización. Esto, recordemos, como lo señala Roxin, como una oferta. No se puede obligar a la persona, a una persona adulta, a resocializarse si no lo quiere. Se le ofrece su resocialización y si la persona acepta, entonces pues se podrá realizar. Pero si la persona no acepta ser resocializado, ser reformado, pues más bien lo que consideran Roxin y otros autores es que esa resocialización podría convertirse en una tortura. Y finalmente, dentro de estas garantías penitenciarias, también tenemos a las medidas de seguridad. No pueden aplicarse medidas de seguridad sin que se demuestre, sin que se verifique la peligrosidad. Y esta peligrosidad, lo hablamos también en la clase anterior, tiene que ser una peligrosidad criminal. La peligrosidad social, que es la que fundamenta, entre comillas, a estas medidas de seguridad predelictuales, bueno, concluimos en nuestra clase anterior que son inconstitucionales, en el tema anterior, perdón. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este es el esquema que pudieran ustedes seguir para estudiar el principio de legalidad con las garantías que de él se derivan. Recordemos que el principio de legalidad tiene rango constitucional y rango legal. Antes de terminar, con esto finalizamos el tema, porque bueno, el tiempo, perdón, en Zoom es limitado. Tenemos que hablar de la descomposición analítica del principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos señalado que el término delito puede definirse de diversas maneras. Por ejemplo, en un sentido, en una concepción material, podemos decir que el delito es un comportamiento que pone en peligro o que lesiona a un bien jurídico. Pero desde un sentido técnico, científico, más doctrinario, el delito podemos definirlo con esta fórmula que está acá. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. A partir de esta definición técnica del delito, acción típica, antijurídica y culpable, el principio de legalidad puede descomponerse de la siguiente manera. No hay delito sin que haya una acción, y esto da lugar, sin que haya una acción, ya va, que ya me está saliendo esto. No hay delito sin que esté tipificado en una ley, no puede haber delito sin que exista un daño al bien jurídico, un daño contrario al derecho, y no puede haber delito sin que exista culpabilidad. Y esta descomposición analítica a partir de esta definición técnica del delito da lugar, o de allí se derivan los siguientes principios. No puede haber delito sin acción, principio del hecho. No puede haber delito sin que esté tipificado en una ley, principio de legalidad. No puede haber delito sin que se verifique la lesión o el daño jurídico, principio del bien jurídico, y no puede haber delito sin culpabilidad, principio de culpabilidad, que son los delitos, los principios que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Según esta descomposición analítica, hay quienes consideran que todos estos principios, por ejemplo el del hecho, el del bien jurídico y el de culpabilidad, serían principios que derivados del principio de legalidad. Es decir, el principio de legalidad sería como un máximo principio del cual se derivan principio del hecho, del bien jurídico, de culpabilidad, y también principios del debido proceso y todos los principios asociados a él por las garantías procesales. Sin embargo, hay quienes consideran que esto no es correcto, que si los principios, aunque por descomposición analítica parecieran derivarse del principio de legalidad, si estos principios tienen rango constitucional, son autónomos. Entonces, ya nosotros sabemos que el de legalidad tiene rango constitucional. En las próximas clases desarrollamos los demás principios y veremos si tienen rango constitucional. Bueno, pudiéramos decir que sí, que son autónomos, pero si no, surgiría o quedaría la reflexión sobre, bueno, si son autónomos o si realmente son principios o subprincipios
digámoslo así, del principio de legalidad de los delitos y de las penas. En la próxima clase vamos a desarrollar el principio del debido proceso para luego continuar con este esquema. El debido proceso, que de él se derivan otros más, y bueno, todo bien jurídico, hecho, culpabilidad y todos los que se derivan del principio de culpabilidad.